Buenas, en este vídeo vamos a explicar cómo se realiza la importación de participantes a Copérnico. Más del 90% de éxito del cronometraje de una carrera se basa en tener los datos de los inscritos correctos en Copérnico y en tener bien configurada la carrera. Debes tener en cuenta qué clasificaciones se van a publicar y así incluir en Copérnico todos los datos que necesites para extraer estas clasificaciones. Por ejemplo, si en la carrera se van a otorgar premios a los mejores locales, deberás crear un atributo local en el que importar este dato. Un consejo: es mejor que sobren datos que falten. Todos estos datos los tienes que incluir en un archivo con los participantes de la carrera. Puedes crear el archivo en dos formatos, Excel o CSV. Un archivo CSV es un archivo de texto separado por comas o por punto y coma, dependiendo del país en el que estés. Nuestra recomendación es que trabajes con archivos CSV. Los archivos pueden venir en distintas fuentes, quizá los descargues de la plataforma de inscripciones que utilices o te lo envíe el organizador de la carrera. Nuestra recomendación es que todos los archivos los agrupes y crees un único archivo para importar los participantes. La estructura de este fichero será una tabla con cabeceras en las que se incluirán los datos de cada participante por filas. En Copérnico existen tres tipos de datos que puedes importar: datos básicos o regulares, datos especiales, atributos. Son datos básicos o regulares aquellos que deben existir en cualquier evento. Evento se incluirá en el archivo en caso de existir más de un evento. Salida se incluirá en el archivo en caso de existir más de una. Dorsal, nombre del participante, apellido del participante, género, puede ser masculino, femenino o mixto, fecha de nacimiento, solo es necesario si vas a calcular clasificaciones por categorías. El número de chip se puede añadir en el archivo, aunque también lo puedes hacer en la página secuenciación de chip, explicado en otro vídeo. Ambas formas son excluyentes, o lo añades al importar los corredores o desde secuenciación de chip. Equipo y tipo de equipo son necesarios si existen clasificaciones por equipos. Estos son los datos básicos para realizar el cronometraje, aunque puedes añadir cualquier otro dato que necesites o quieras mostrar, como por ejemplo el club. Si en tu archivo utilizas los nombres correctos, Copérnico asignará los campos directamente y no tendrás que hacer ninguna asociación. Te dejamos un enlace para que puedas ver los nombres de las cabeceras. Con estos datos podrás obtener clasificaciones por género, categoría, general, por cualquier tipo de equipo, como por ejemplo equipos masculino y femenino. Los participantes que no tienen equipo ni tipo de equipo no entrarán en las clasificaciones de equipo. Los datos especiales son los datos de los que no vas a querer extraer una clasificación, pero sí quieres disponer de estos datos en la base de datos, para, por ejemplo, mostrarlos en un listado o clasificación. Por ejemplo, la talla de camiseta o el DNI. Puedes querer mostrarlo en un listado de inscritos o en una clasificación, pero no vas a extraer una clasificación de participantes que utilicen la talla L. Finalmente, los atributos son aquellos datos de los que sí que vas a querer extraer una clasificación. Por ejemplo, una clasificación de participantes de la ciudad, locales. Este dato se añadirá a una columna extra en el archivo CSV o Excel de importación. En la cabecera añadirás el nombre del atributo y a cada participante, si entra en clasificación, se le añadirá el texto que describa esa clasificación. En el ejemplo de participantes locales, con trofeos a locales masculinos y femeninos, añadirás una columna con la cabecera locales y a cada inscrito local la opción de masculino o femenino, para separar por género. En los participantes no locales dejarás la celda vacía. Copérnico calculará la clasificación con todos los corredores cuyo campo local sea masculino y otra distinta para los femeninos. Los atributos te permitirán crear tantas clasificaciones especiales como sean necesarias. Con esto, el archivo de importación tendría la siguiente información. Puedes ver todos los tipos de datos que hemos explicado: básicos, evento, dorsal, nombre, y atributos, local. Especiales, talla de camiseta. Una vez finalizado y guardado el archivo, debes importarlo en Copérnico siguiendo el siguiente procedimiento. En el menú de la izquierda, haz clic en Participantes. En el menú de acciones rápidas de la derecha, haz clic en el botón Importar. Arrastra o selecciona el archivo que quieres importar. Al importar el archivo, aparece una nueva ventana en la que podrás modificar ciertos parámetros del archivo, por ejemplo, el delimitador, la codificación del mismo o el formato de fecha. Asegúrate de que la codificación que eliges es la misma con la que guardes el fichero en Excel. Si estás importando desde Mac, te recomendamos que uses un formato de fecha, año, mes, día o que uses Windows. Haz clic en el botón Subir. Al hacer clic, Copérnico comparará los nombres de las cabeceras del listado a importar con los nombres definidos y realizará la asignación de campos. Si los campos origen del listado a importar y destino en Copérnico son exactamente los mismos, Copérnico realizará la asignación de forma automática. Si no se asignan, tendrás que realizar la asociación manualmente. Las principales razones para que no se asignen automáticamente son:
el nombre de la cabecera del archivo no es exactamente el mismo, un espacio en blanco de más o de menos hace que el nombre no sea exactamente el mismo. El dato es de tipo especial y hay que crearlo, por lo que deberás seleccionar Crear en el desplegable tipo de dato. Esto creará un campo nuevo con el nombre de la cabecera. El dato es de tipo atributo, por lo que deberás seleccionar Atributo en el desplegable, tipo de dato y hacer la asociación. Además del desplegable tipo de dato, existe la acción Ignorar, para que no importar ese dato a Copérnico. Los atributos se crean antes de importar en la configuración del evento. Los datos especiales se crean al importar el archivo de participantes. Los atributos que no hayas creado en la configuración del evento no aparecerán en el desplegable para poder seleccionarlos. Cuando ya estén asociados todos los campos, haz clic sobre el botón Guardar para que Copérnico realice la validación. Si todo se ha asociado correctamente, podrás guardar sin más pasos. Si alguno de los campos no se han asociado correctamente, se abrirá una nueva ventana en la que podrás realizar la asociación de campos. Uno de los errores más comunes a la hora de finalizar la validación de datos puede ser que Copérnico esté intentando validar datos que no son los que esperaba. Por ejemplo, el evento maratón con CH no corresponde con maratón sin TH. Una vez hayas asociado todos los campos con el campo correspondiente, haz clic en el botón de Guardar. Al hacerlo, aparecerá una muestra de los datos que se van a importar, para que puedas hacer las comprobaciones y así detectar posibles errores. Por ejemplo, que hayas asociado una columna como fecha de nacimiento al campo género. Tras esta última comprobación, haz clic sobre el botón Guardar. Al guardar, Copérnico realizará la importación y validación de datos. Si los datos son correctos, se desplegará en la derecha una pequeña ventana con una validación precarrera. En esta ventana podrás comprobar que la cantidad de atletas importados coincide con la cantidad de atletas que tiene el archivo importado. Para ello debes conocer el número de atletas que hay en el archivo y verificar que este coincide con el número total de inscritos que aparece en la parte inferior izquierda de esta pantalla. Que los checks de validación aparecen todos en verde. Si alguno de estos tiene un color naranja o rojo, indicará que hay algún error. En el ejemplo aparece el error "el atleta debe tener un chip" y se observan dos incidencias de este tipo. Para corregir este tipo de error, haz clic sobre el botón Filtrado a la derecha de la incidencia y Copérnico te mostrará la pantalla de participantes a esos dos atletas. Si aparece un error de este tipo, hay dos formas de arreglar el error. Editar ambos participantes, asociándoles un chip a cada uno. Corregir el archivo original e importarlo de nuevo. Puedes validar las veces que quieras haciendo clic en Validación precarrera, en el menú de acciones rápidas a la derecha, y haciendo clic en el botón Validar de nuevo. Se puede cronometrar una carrera sin alguna validación. Por ejemplo, puede que no quieras que los participantes menores de edad tengan categoría, porque no hay premio para ellos. Copérnico no dará validación a la categoría como correcta.